¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Zarco Amanit del curso de física del Centro Pre San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 10 de este ciclo virtual 2018. ¿Listo, chicos? Recuerden que este tema son temas nuevos, así que son muy importantes la teoría y la práctica que vamos a ver. Comencemos. Bueno, chicos, estamos en la semana número 10 y en esta semana número 10 tocaremos dos temas muy diversos, ¿no? Temas nuevos para ser exactos. El primer tema viene a ser el tema de hidrodinámica. ¿Listo? Primer tema, hidrodinámica. ¿Listo? A ver. Hidrodinámica. Recordemos que la semana pasada hemos visto el tema de hidrostática, ¿no? Equilibrio de fluidos, donde analizábamos el equilibrio de los fluidos, donde dentro de esos fluidos tenemos a los líquidos y a los gases. En cambio, en esta semana vas a analizar a los fluidos, pero en movimiento, ¿no? Por eso hablamos de hidrodinámica, líquidos en movimiento, fluidos en movimiento. ¿Listo? Ahora, recordemos que los líquidos que nosotros vamos a analizar son líquidos ideales. Son líquidos ideales. Recordemos a qué mencionamos líquidos, a qué nosotros entendemos como líquidos ideales. Son aquellos líquidos que son uniformes. No te olvides, líquidos uniformes. ¿Qué es un líquido uniforme o un fluido uniforme? Los fluidos uniformes son representados cuando la densidad del líquido en cualquier parte del líquido es la misma. Es decir, la densidad no cambia, la densidad es uniforme. Recordar que un fluido ideal también es un fluido incompresible. Un fluido que no se puede comprimir. ¿Listo? No cambia su volumen. Recordar también que el fluido no debe ser viscoso. Es decir, no se debe considerar las fricciones dentro del fluido. Y también debe ser un fluido no turbulento. Es decir, la velocidad es la misma en cada parte del fluido. ¿Listo, chicos? Considerando nuestro fluido ideal, nosotros vamos a analizar el flujo de ese fluido. ¿Listo? Y recordar que el flujo del fluido también es conocido como caudal. También es conocido como caudal. Ahí está. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a calcular ese flujo o ese caudal? Nosotros sabemos que a través de un recipiente o un tubo puede fluir libremente un fluido, un líquido, ¿no? Así que el caudal que fluye, ese caudal o el flujo del líquido, es igual al volumen del fluido entre intervalo de tiempo. ¿Listo? Entre el tiempo que demora en fluir. ¿Listo? De esa manera nosotros vamos a calcular el caudal. ¿Listo, chicos? Ahora, ¿qué pasaría si el recipiente fuera un tubo, ¿no? Un tubo homogéneo. ¿Listo? Por ejemplo, un tubo de esta manera, un tubo de esta forma. ¿Listo? Imaginemos, ahí está. Un tubo de esta forma tiene una sección transversal. ¿Listo? Tiene una sección transversal de área A. ¿Listo? Tiene una sección transversal de área A. ¿Listo? Por lo tanto, el caudal, para este tipo de problemas o tipo de casos, el caudal se puede calcular como el área por la velocidad. ¿Listo? El área por la velocidad. ¿Listo? Es otra manera de calcular el flujo o el caudal de un fluido. ¿Listo? Esa es la primera parte que vamos a considerar. ¿Listo? No te olvides, es muy importante cómo calcular el caudal de un fluido. Ya sea en casos generales, como volumen sobre el tiempo que demora en fluir, o tal vez, ¿no? Para un tubo homogéneo o tubo uniforme, sería área por la velocidad. ¿Listo, chicos? Entonces, hemos analizado solamente el flujo o el caudal de un fluido, ¿no? Un fluido, un líquido en movimiento. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si yo analizo ese fluido en movimiento, pero a través de la energía? A través de la energía que posee dentro de ese tubo. Entonces vamos a tener lo siguiente. ¿Listo? Vamos a considerar que nuestro tubo tiene esta forma, mira, una forma irregular. ¿Listo? Al inicio tiene una forma o sección transversal más grande y luego empieza a reducirse. ¿Listo? Y nuevamente se vuelve uniforme. Ya está. Entonces, yo voy a considerar que la sección transversal por aquí
tiene un valor de A1 y la sección transversal por el otro lado tiene un valor de A2, área 2. ¿Listo? Entonces, dentro de las dos secciones yo voy a analizar una parte del fluido. ¿Listo? Una parte nada más. Imaginemos que analizaremos esta parte del fluido. ¿Listo? Ahí está. Y por aquí analizo solamente esta parte, esta porción. Por lo tanto, respecto a un nivel de referencia, cada una de esas porciones de volumen estarán a cierta altura. ¿Listo? Ahí está. Voy a considerar una altura H1 y por aquí estará a una altura H2. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Esta parte de porción de volumen también estará sometido a una cierta presión 1 y la otra porción estará sometido a una presión 2. Presión 1 y presión 2. Presión sobre los fluidos. ¿Qué más? Como hablamos de un flujo, un caudal de un líquido, entonces cada una de ellas debe estar en movimiento. Y como debe estar en movimiento, cada una de ellas tendrá su propia velocidad. Velocidad 1 y por aquí velocidad 2. Ahí está. Entonces, ¿qué se va a cumplir? ¿Qué se va a cumplir dentro de ese tubo de forma irregular? Se va a cumplir la ecuación de continuidad. Se va a cumplir la ecuación de continuidad. Y la ecuación de continuidad es básicamente el análisis de la energía de esas dos porciones de volumen. ¿Listo? Que tú debes recordar, ¿no? Que debido a que está a una cierta altura, habrá una cierta energía potencial, ¿no? Debido al movimiento o la velocidad, habrá cierta energía cinética. ¿Listo? Así que, en conclusión, al final las energías me quedaría de esta manera. Me quedaría que la presión número 1 más un medio de la densidad del fluido por su velocidad 1 al cuadrado más densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a la presión que se genera en 2 más un medio de la densidad por la velocidad del volumen 2 al cuadrado más la densidad gravedad por la altura de 2. ¿Listo? Entonces, de esa manera nos quedaría el análisis de la energía para las dos porciones de volúmenes. Esta es una ecuación muy extensa, ¿no? Pero en el camino, dependiendo de los datos, algunos términos se van a ir, ¿no? Y además, la operación tampoco es complicada, porque algunos valores ya son conocidos, ¿no? Como la gravedad o la densidad del líquido que te van a dar, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos nuestra primera ecuación, la ecuación de continuidad. ¿Listo? Ahora, a esto de aquí debemos agregarle, lo siguiente, la siguiente nota, mira. ¿Listo? A esto de aquí le debemos agregar que dentro de un tubo, por más que el tubo sea medio deforme o la sección transversal cambie, no te debes olvidar que la cantidad de volumen que se transfiere de un lado a otro siempre debe ser la misma, ¿no? Porque como consideramos que es un líquido ideal, el volumen no se comprime, no cambia, el volumen debe ser constante. Por lo tanto, si el volumen es constante, podemos decir que el caudal viene a ser el mismo, ¿no? Entonces, yo puedo decir lo siguiente. El caudal que se genera en la sección 1, el caudal en 1, debe ser igual al caudal que se genera en 2. Entonces, decimos por aquí, se cumple que el caudal 1 es igual al caudal 2. ¿Ya está? Ahora, recuerda que el caudal 1 es volumen sobre tiempo y el caudal 2 es volumen sobre tiempo también, ¿no? Pero recordando la expresión nueva que tenemos, el caudal 1 es igual al área 1 por velocidad 1. Y el caudal 2 es el área 2 por velocidad 2. ¿Listo? Y es una relación que también se puede aprovechar en algún problema, ¿no?
Porque a través de esta relación yo puedo encontrar una relación entre las áreas y las velocidades. Y esas velocidades tú las tienes que reemplazar en tu ecuación de continuidad, ¿no? Esa ecuación que es tan extensa. ¿Listo, chicos? Entonces, ahí tenemos nuestra primera ecuación. Ecuación de continuidad, o también conocida como ecuación de Bernoulli. ¿Listo? Ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli. ¿Listo? Ahora, eso es lo que se cumple en un fluido dentro de un recipiente. ¿Listo? Considerando que el fluido es ideal. Pero ¿qué pasaría si el fluido no es ideal? Pues, ¿no? ¿Qué pasaría si el fluido no es ideal? Bueno, cuando el fluido no es ideal, lo que nosotros debemos considerar es la viscosidad que tiene el fluido. ¿Listo? Que también es un tema que tú debes recordar, debes analizar. La viscosidad. La viscosidad del fluido. ¿Listo? La viscosidad, que usualmente se representa con un nu, o una n, ¿no? Un nu o una n. ¿Listo? ¿Qué viene a ser la viscosidad? ¿Listo? La viscosidad viene a ser la fricción que se genera dentro del fluido. ¿Listo? ¿Y cómo hay una fricción dentro de un fluido? Lo que ocurre es lo siguiente. Nuestro fluido siempre se va a separar en capas. ¿Listo? Nuestro fluido, vamos a ponerlo así. Nuestro fluido se separa en capas. ¿Listo? Vamos a graficar eso. Imaginemos que este es el recipiente que contiene el fluido. ¿Listo? Este es el recipiente que contiene el fluido. Y el fluido que está dentro, este fluido de aquí, se separa siempre en capas. ¿Listo? Va a haber una capa por aquí, otra capa, otra capa, otra capa, muchas capitas. ¿Listo? Ahora, si existe viscosidad, entonces, a la hora de nosotros alterar el estado de movimiento del fluido, por ejemplo, podemos alterar a través de una fuerza, imaginemos, una fuerza F por la parte superior. Entonces vamos a notar que la parte de esta superficie de área A, está siendo jalada, vamos a poner así, está siendo jalada por esa fuerza, ¿no? Entonces todo este fluido va a empezar a moverse solamente por la parte superior. Y al moverse por la parte superior, no se mueve todas las capas al mismo tiempo, sino debido a la viscosidad que tiene el propio fluido, las capas van a empezar a moverse lentamente, de manera escalonada, ¿listo? Primero se moverá la capa de arriba, luego se moverá la siguiente capa que está un poquito más abajo, y así sucesivamente, cada capa empieza a moverse. De tal manera que nuestro fluido, debido a la viscosidad que tiene, ¿listo? Debido a la viscosidad que tiene, nuestro fluido tendría esta posición. La capa superior estaría más adelante y las demás estarían agrupadas de manera escalonada. ¿Listo? De manera escalonada. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Entonces, esa sería nuestra posición de nuestro fluido. ¿Listo? Después de alterarlo mediante una fuerza F. Mediante una fuerza F alteraríamos a nuestro fluido. ¿Listo? Y no te olvides que la posición de ese fluido se genera de esa forma porque el fluido tiene viscosidad y la viscosidad hace que las capas empiecen a moverse lentamente. Obviamente, la parte que se mueve más rápido es la parte que está más cerca de la fuerza aplicada. ¿Listo? Ahora, nosotros a partir de este proceso lo que debemos encontrar es nuestra constante de viscosidad para este fluido. Y esa constante de viscosidad lo vas a encontrar de la siguiente manera. La constante de viscosidad es igual al esfuerzo sobre la rapidez. Pero no cualquier rapidez, sino la rapidez de deformación. ¿Listo? Rapidez de deformación. ¿Listo? Ahora, ¿a qué le consideramos nosotros esfuerzo? El esfuerzo viene a ser la fuerza que tú aplicas en una determinada superficie.
fuerza sobre área, ¿no? Que sería como una presión, ¿no? El esfuerzo es como si fuera una presión, fuerza sobre área. Y la rapidez de deformación viene a ser rapidez del movimiento del fluido entre la longitud de nuestro fluido. ¿Listo? Entre la longitud de todas las capas. ¿Listo? Longitud L. ¿Listo, chicos? Entonces, de esa manera nosotros vamos a considerar o vamos a calcular nuestra constante de viscosidad. ¿Para quién? Para el fluido. Obviamente, la viscosidad se genera para un fluido no ideal. En cambio, lo que hemos visto antes, el flujo, caudal, ecuación de continuidad o ecuación de Bernoulli, lo sueles usar para fluidos ideales, ¿no? Fluidos donde no tienes viscosidad, no se puede comprimir, es decir, se mantiene con la misma forma. ¿Listo, chicos? Así que diferenciar esos dos casos. ¿Listo? Ahora lo que nos tocaría ver es la segunda parte, ¿no? Porque aparte de la viscosidad podemos considerar la ley de Poisson. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces, en esta nueva ley, lo que nosotros vamos a analizar es cómo debido a la viscosidad, el fluido empieza a cambiar de velocidad a través del tiempo, pues, ¿no? Porque no será la misma velocidad cuando estás cercana a la superficie en contacto que cuando estás dentro del mismo fluido, ¿no? Esa velocidad empieza a cambiar. ¿Listo, chicos? Entonces, en esta ley, lo que voy a analizar son la relación de las velocidades, ¿listo? Relación de velocidades con la presión que se genera a través del fluido. ¿Listo? Ahí está. A ver. Entonces, voy a tener nuestro fluido por aquí, un recipiente, ahí está, un tubo, se podría decir. ¿Listo? Y tenemos las secciones transversales. Estoy considerando un tubo uniforme. ¿Listo? Entonces, se va a considerar que el fluido va a tener mayor velocidad, ¿listo? Va a tener mayor velocidad mientras más cerca esté del centro del recipiente, del centro del tubo. La velocidad empieza a aumentar cuando estoy más cerca del centro del tubo. ¿Listo? Entonces la velocidad no es la misma en todo el fluido, ¿no? Y obviamente eso ocurre porque el fluido no es ideal, pues, ¿no? ¿Listo? Así que voy a tener velocidades. Velocidades más cercanas a la superficie y velocidades más cercanas al centro del tubo. ¿Está? Donde se va a cumplir que la velocidad más cerca del centro es mayor que la velocidad más cerca de la superficie de ese mismo tubo. ¿Listo? No solamente vamos a tener eso, ¿no? Se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que el caudal que se genera a través de este tubo va a depender de las presiones a las cuales está sometida el fluido dentro. ¿Listo? Tú sabes que acá tengo muchos fluidos a diferentes velocidades, pero ese caudal que se genera debe ser igual a pi por radio a la cuarta. ¿Listo? Obviamente ese radio es el radio de la sección transversal. ¿Listo? Lo vamos a poner por aquí. ¿Listo? El área, y obviamente debe tener su propio radio. ¿Listo? Radio R. Ahí está. Entonces tenemos pi por radio a la cuarta por presión 1 menos presión 2. Ya está. La presión 1 es la presión que tiene el fluido al inicio y la presión 2 es la presión que tiene al final, ¿no? Al final del tubo. ¿Ya está? Esto dividido entre 8 veces nuestra constante de viscosidad por la longitud L, obviamente longitud de nuestro tubo. Ahí está. ¿Listo? Longitud del tubo. ¿Listo? Entonces, no te olvides por favor de esta relación, que se podría decir que es la consecuencia de la viscosidad de un fluido, ¿no? Mira, el caudal ya no directamente lo puedes calcular como volumen sobre tiempo o área por velocidad, ¿no? Va cambiando un poco la forma, ¿no? Porque debido a la viscosidad que tiene el fluido, ese caudal empieza a cambiar también, ¿no? Empieza a cambiar. ¿Listo? Y eso lo podemos encontrar con esta ley, ¿no? Y con esto, prácticamente ya hemos acabado nuestro primer tema, ¿no? ¿Y por qué digo primer tema? Porque en esta semana número 10
Habíamos dicho que íbamos a ver dos temas. El primer tema era hidrodinámica. Y el segundo tema, que también es un tema nuevo, ¿listo? Un tema nuevo que se está viendo en física, viene a ser el tema de calorimetría. ¿Listo? Y calorimetría se va a separar en dos, en el análisis de la temperatura y el análisis del calor. ¿Listo? Entonces ponemos como título calorimetría. A ver. ¿Qué cosa voy a analizar dentro de calorimetría? No confundirse con el tema de termodinámica, ¿no? Dentro de termodinámica tú ves un poco más, son más profundos los temas, ¿cierto? Analizas procesos termodinámicos, procesos térmicos. Dentro de calorimetría lo que tú analizas es básicamente la temperatura y el calor, ¿listo? Que se genera entre dos cuerpos, ¿no? ¿Listo? Entonces, comencemos. Comencemos definiendo algunas cosas. Temperatura. ¿Qué viene a ser la temperatura, chicos? ¿Qué viene a ser la temperatura? Me imagino que si yo te menciono, dime una unidad de temperatura, sí me lo puedes responder, ¿no? Y además, tú debes recordar que la temperatura se mide en ciertas unidades, ¿no? Que según el sistema internacional debe ser en Kelvin. Pero ¿qué representa ese valor, ¿no? Que es lo más importante. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, no te olvides, por favor, que la temperatura, la temperatura lo que va a medir viene a ser la agitación molecular que tiene un cuerpo. ¿Listo? Esa es la temperatura, la agitación de las moléculas, el estado de dispersión de las moléculas. ¿Listo? Por ejemplo, ¿no? Si un cuerpo está muy caliente, significa que la temperatura es bien alta. Y al ser la temperatura muy alta, entonces las moléculas se mueven muy rápidamente. Las moléculas están muy agitadas. ¿Listo? Entonces, si la temperatura es muy alta, las moléculas tienen mayor velocidad, mayor agitamiento. ¿Listo? De esa manera se mide la temperatura, ¿no? Debido a la agitación de las moléculas, debido al estado dinámico de las moléculas. ¿Listo? Entonces, a mayor temperatura, mayor movimiento de moléculas. Y a menor temperatura, menor movimiento de moléculas. ¿Listo? Eso viene a ser la temperatura básicamente. Ahora, nosotros medimos la temperatura en tres sistemas o en tres escalas de temperatura. Medimos la temperatura en tres escalas de temperatura. Escalas de temperatura. Pero no siempre han sido tres, ¿no? En su momento eran cuatro, ¿listo? Pero una de ellas ya está en desuso, así que vamos a considerar solamente tres. ¿Cuáles son esas tres? La primera sería el Celsius, ¿listo? Que se representa con una C y una bolita. ¿Listo? Una C y una bolita. Ahí está. El siguiente viene a ser el Fahrenheit. Imagino ya te estás acordando, ¿no? ¿Listo? Que se representa con una F. ¿Listo? Y una bolita. Y el último viene a ser el Kelvin. ¿Listo? Que son las unidades de la temperatura en el sistema internacional, ¿no? Que se representa con una K. ¿Listo? Con una K. Ahora, cada una de ellas tiene diferentes valores porque son escalas diferentes. Pero tú debes reconocer cuál es la equivalencia entre una y ellas, entre una y otra. Para encontrar la equivalencia, lo que voy a hacer es analizar el estado de ebullición y el estado de congelación del agua. Voy a analizar el estado de ebullición y el estado de congelación del agua, ¿no? Cuando el agua hierve y cuando el agua se congela. Voy a analizar esos dos estados, ¿listo? Y los voy a comparar en las diferentes escalas de temperatura. ¿Listo? Así que tengo por aquí, voy a dibujar una pequeña escala. ¿Listo? Donde voy a representar la temperatura de ebullición y de congelación para el agua en las diferentes escalas. Escala Celsius, escala Fahrenheit y escala Kelvin. La cuarta escala que no he mencionado, pero habíamos dicho que existía, era la escala Rankine, ¿no? Que era un R. ¿Listo? Esa escala ya está en desuso, así que no lo voy a considerar. ¿Listo? Los problemas te van a mencionar solamente estas tres, ¿no? Que son las más importantes. ¿Listo? Entonces, comencemos. ¿A qué temperatura hierve el agua en grados Celsius? ¿A qué temperatura hierve el agua en grados Celsius? Tú debes recordar que hierve a 100
a 100 grados, ¿cierto? A 100 grados Celsius hierve el agua en la escala Celsius. En la escala Fahrenheit el agua hierve a 212. ¿Listo? Y en escala Kelvin hierve a 373. ¿Ya está? ¿Y a qué temperatura el agua se congela en escala Celsius? El agua se congela en escala Celsius a 0 grados. ¿Y a qué temperatura se congela el agua en escala Fahrenheit? A 32 grados. Profesor, ¿y en grados Kelvin a qué temperatura se congela? A 273. Ya está. Entonces ya podemos comparar una escala con otra, ¿no? Mira, ya podemos comparar una escala con otra, ¿no? Ya podemos compararlas. ¿Listo? Yo puedo decir que en Celsius 100 es un equivalente a 212 en Fahrenheit y en Kelvin sería equivalente a 373. ¿Listo? Entonces ahí vamos a encontrar una relación entre una escala y otra para hacer nuestras conversiones. Pero antes de pasar a esas conversiones, que es una parte matemática únicamente, lo que tú debes saber es lo siguiente. Notarás que en la escala Celsius aparece el 0 grados. ¿Listo? Aparece el 0 grados. En la escala Fahrenheit no aparece todavía el 0 grados. ¿Listo? Y en escala Kelvin tampoco. Entonces, nosotros sabemos que la temperatura lo que indica es la agitación molecular, ¿cierto?, de un cuerpo. Pero debe haber un momento donde esos cuerpos no se muevan, ¿no? No hay agitación. ¿Listo? Entonces, si tú analizas esos valores en la escala Celsius, tú debes recordar que en escala Celsius hay temperaturas bajo cero y hay temperaturas por encima del cero, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo tú representas cuando un cuerpo no se agita? ¿Con un negativo? ¿Con una temperatura negativa? No se podría representar, ¿cierto? Entonces, como que la escala Celsius es como una escala, pero muy ambigua, ¿no? Como que no nos representa el estado dinámico real, ¿cierto? Nos da una idea nada más. Pero ¿quién representa el estado dinámico real? Sería la escala Kelvin. Por eso se considera como la escala internacional. ¿Listo? Por eso nosotros consideramos internacionalmente nuestra escala Kelvin, porque es la que representa el estado dinámico. Si las moléculas se mueven, tiene cierta temperatura. Si es que no se mueven, su temperatura, ¿cuánto sería? Debería ser 0, pues, ¿no? Debería ser 0. Entonces, en la escala Kelvin, nosotros encontramos el 0 absoluto. En la escala Kelvin, nosotros encontramos nuestro 0 absoluto. Y eso significaría que las moléculas no tienen movimiento, ¿no? Obviamente, en escala Fahrenheit y escala Celsius no sería 0, ¿no? Sería una escala negativa, ¿no? Sería una escala negativa. ¿Y cómo podemos encontrar esas escalas? Haciendo las siguientes conversiones. ¿Listo? A ver, nosotros vamos a encontrar una relación entre una escala y otra. ¿Listo? A ver, vamos a poner por aquí. Relación. Relación de conversión. Entonces, chicos, la relación que vamos a usar para convertir de una escala a otra va a ser la siguiente. La temperatura Celsius, o temperatura en grados Celsius, entre 5 debe ser igual a la temperatura medida en Fahrenheit menos 32 dividido entre 9, y esto debe ser igual a la temperatura medida en Kelvin menos 273 dividida entre 5. Esa va a ser la relación que tú vas a usar para convertir de una escala a otra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nos dicen convierte de Celsius a Fahrenheit, usas los primeros dos valores, comparas los dos primeros. Si quieres de Celsius a Kelvin, usas el primero con el tercero. Si quiero convertir de Fahrenheit a Kelvin, usas los dos últimos, ¿no? Los dos últimos. ¿Listo? Entonces, de esa manera tenemos la relación de conversión, ¿no? De una escala a otra. Pero también existe una relación para las variaciones de temperatura, que no es lo mismo, ¿eh? Una cosa es temperatura a otra y otra cosa es variaciones de temperatura. Entonces, consideramos por aquí. Para variaciones, para una variación de temperatura. Entonces, diremos lo siguiente. La variación de temperaturas en grados Celsius entre 5 debe ser igual
a la variación de temperaturas en grados Fahrenheit entre 9. Y esto debe ser igual a la variación de temperaturas en grados Kelvin entre 5. ¿Listo? Esa es la relación, pero para las variaciones de temperatura. No te vayas a olvidar. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta cuando me hablan de temperatura, si es que me están pidiendo convertir de una escala a otra, o si es que me están pidiendo convertir las variaciones de temperatura. ¿Listo? No te olvides, por favor. Y de aquí ya tú puedes concluir algo, ¿no? De aquí tú puedes concluir algo. De la relación de conversión o de la variación, nosotros podemos decir lo siguiente. ¿Qué es lo más conocido, lo clásico? Imagino que tú te debes acordar. Se cumple que la escala Celsius debe ser igual a la escala Kelvin menos 273, cuando conviertes de una escala a otra. ¿Listo? Ahí está. Pero, cuando hablamos de variaciones, notarás que la variación en grados Celsius debe ser igual a la variación en grados Kelvin. ¿Listo? Sus variaciones deben ser iguales. Es decir, si en grados Celsius la variación de temperatura es 100, entonces en grados Kelvin también será 100. Si la variación de temperatura en grados Celsius es 50, en grados Kelvin también será 50. ¿Listo? Esas variaciones deben ser las mismas. ¿Listo, chicos? Entonces ya hemos visto la parte de temperatura, que es muy importante. Recuerda el concepto de temperatura, que viene a ser la agitación molecular de un cuerpo. A mayor agitación, mayor temperatura. A menor agitación, menor temperatura. Entonces, ahora pasemos al tema de calor. Listo, chicos, ahora vamos a ver el tema de calor. ¿Listo? ¿Qué viene a ser el calor, chicos? El calor viene a ser una energía disipada. ¿Listo? Ese es el calor. ¿Listo? Es energía. ¿Listo? Que un cuerpo absorbe o que un cuerpo emite. ¿Listo? Una energía absorbida o una energía emitida. Eso viene a ser el calor. ¿Listo? Es simplemente energía nada más. Solamente que cuando esa energía la absorbe un cuerpo, ahora se llama calor, ¿no? Calor absorbido. Y si un cuerpo libera energía, esa energía se libera en forma de calor, ¿no? En forma de calor. ¿Listo? Ahora, ¿qué genera la absorción de calor y qué genera la liberación de calor? Lo que va a generar son dos situaciones muy importantes. Puede ser que debido a esa absorción de calor, el cuerpo cambie de temperatura, ¿no? Claro, me das calor, entonces el cuerpo cambia de temperatura. Si le quito calor a un cuerpo, ese cuerpo cambiará de temperatura. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que el cuerpo cambie de estado, se genere una transformación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un hielo, un cubito de hielo, y lo caliento, ¿qué puede pasar con ese hielo? El hielo se derrite, ¿sí? El hielo se derrite. Entonces está cambiando de fase, está generándose una transformación. ¿Listo? Entonces hay dos situaciones posibles. Hay dos situaciones posibles. Yo voy a analizar cada una de ellas. ¿Listo? Cuando el cuerpo cambia de temperatura, el calor que absorbe el cuerpo o que emite el cuerpo se va a considerar un calor sensible. ¿Listo? Es el nombre que le vamos a dar. Calor sensible. Ya está. Entonces, ¿qué se genera por el calor sensible? Imaginemos. Tenemos un cuerpo. ¿Listo? Imaginemos, tenemos un cuerpo cualquiera. ¿Listo? A este cuerpo yo le voy a dar calor. Le vamos a dar calor. Por lo tanto, si al cuerpo yo le doy calor, ¿qué va a pasar con la temperatura del cuerpo? Entonces, el cuerpo cambiará de temperatura. Entonces, ¿qué pasará con el cuerpo? El cuerpo cambiará de temperatura. ¿Listo? Al inicio tenía una temperatura T sub 1 y ahora tendrá una temperatura T sub 2. Donde se va a cumplir que la temperatura 1 será menor que la temperatura 2. ¿Y por qué ocurre eso? Porque tú le has dado calor. Si tú le quitas calor, obviamente la temperatura se va a reducir, ¿no? La temperatura se va a reducir. ¿Listo? Entonces, este calor que ha absorbido el cuerpo será considerado un calor sensible. ¿Por qué, profe? Porque solamente ha generado un cambio de temperatura. Ese calor sensible se calcula
como calor específico, que es una constante que depende del tipo de material, multiplicado por la masa. Obviamente la masa del cuerpo, la cual no va a cambiar. ¿Listo? Multiplicado por la variación de temperatura. Multiplicado por la variación de temperatura. ¿Listo? No te olvides que esa variación de temperatura que nosotros vamos a considerar siempre es la variación positiva. ¿Listo? Siempre es la variación positiva. ¿Listo? Imagino que en algún momento he mencionado que la variación siempre es final menos inicial. Sí, en realidad esa es la relación que deberíamos usar. Pero al usar esa, nosotros vamos a encontrar que el calor sensible puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Listo? Pero para evitar problemas o tener dificultades en algunos ejercicios, voy a considerar que esta variación siempre debe ser una variación positiva. Siempre busquen el valor positivo, ¿ya? Valor positivo. Ahorita lo voy a explicar, ¿no? Ahorita voy a explicar por qué, ¿no? Obviamente todo esto es en favor de las soluciones de los problemas. Busca siempre el valor positivo. ¿Listo? Entonces, esa variación de temperatura, que siempre va a tener un valor positivo, nos permite calcular el calor sensible, ¿no? Que puede ser el calor absorbido o el calor liberado, ¿no? El calor liberado. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya hemos visto uno de los calores. Calor sensible que genera un cambio de temperatura. Ahora vamos a ver el calor que genera un cambio de fase, ¿no? Una transformación. Calor de transformación. ¿Listo? A ver, calor de transformación. ¿Listo? Y un claro ejemplo va a ser nuestro cubo de hielo. Imaginemos que tenemos un cubito de hielo. Un pedacito de hielo. ¿Está? Si a este cubito de hielo nosotros le proporcionamos calor, ¿listo? Si nosotros le damos calor, ¿qué va a pasar con ese cubito de hielo? El cubito de hielo empieza a derretirse, ¿cierto? Empieza a derretirse y empieza a convertirse en agua líquida. ¿Listo? Se empieza a convertir en agua líquida. ¿Listo? Ahora, profesor, pero si hay un cambio de fase, ¿no hay cambio de temperatura? No. Cuando se genera solamente un cambio de fase, no existe cambio de temperatura. Es decir, que la temperatura que tienes por aquí va a ser la misma temperatura que tendríamos en la otra fase. ¿Listo? Misma temperatura. La masa no va a cambiar, la masa viene a ser la misma. ¿Ya está? Por lo tanto, lo que se va a cumplir es que ese calor, considerado calor de transformación, debe ser igual a la masa por el calor latente. Y ese calor latente es una constante que el problema te lo debe dar. Entonces, chicos, ese calor latente, recuerda que el problema te lo debe dar, ¿no? Hay calor latente dependiendo del tipo de transformación, porque tú debes recordar, ¿no?, que para el agua hay dos tipos de transformación, ¿no? Se puede transformar de un sólido a líquido y luego se puede transformar de líquido a gas. ¿Listo? Entonces, el calor latente hay para la evaporación y para la congelación. ¿Listo? Y eso el problema te lo va a dar, no tengas dificultad. Si yo te menciono un problema, va a ser un valor referencial nada más, porque quién sabe, ¿no? Y en el problema no consideren ese valor, ¿no? Consideran un valor un poquito más aproximado, un valor más redondeado. Entonces, va a depender del mismo problema. ¿Listo? Son constantes que el problema te lo debe dar. Ahora, no siempre trabajarán con agua, ¿no? Tal vez trabajan con hierro fundido o hierro sólido, entonces tendrá otro valor. Así que, por favor, no te olvides que cada elemento tiene su propio valor de calor latente, ¿listo? Su propio valor. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya estamos acabando el tema del día de hoy, pues, ¿no? Tenemos calor sensible cuando existe un cambio de temperatura y tenemos un calor de transformación cuando existe un cambio de fase, una transformación en su estado. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que se va a cumplir siempre? No importa si tenemos calores sensibles o calores de transformación. Siempre se va a cumplir la conservación de la energía, ¿no? Recuerda que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Listo? Pero como hablábamos aquí de calor emitido o calor absorbido, entonces podemos decir que el calor que un cuerpo absorbe es igual que el calor que el otro cuerpo emite, ¿cierto? Entonces, mencionaremos el tema que relaciona esos calores. Y viene a ser el principio
el principio de calorimetría. ¿Listo? A ver, principio de calorimetría. Se va a cumplir lo siguiente. La cantidad del calor ganado debe ser igual a la cantidad de calor perdido. Porque si un cuerpo gana calor, el otro cuerpo pierde calor, ¿no? Hay un cuerpo que gana calor y hay otro cuerpo que pierde calor. Tal vez si tú analizas con tu material, notarás que no es la misma relación, ¿no? En tu material vas a ver que el calor ganado es igual a menos calor perdido. Pero ahora viene la explicación. Nosotros vamos a trabajar solamente con valores, ¿listo? Valores, magnitudes, ¿listo? Nuestros calores no tienen signo. Y justamente hace un momento te mencioné, ¿no?, que el calor sensible que tú vas a considerar debe tener siempre un valor positivo, ¿no? Entonces no se debe generar ese valor negativo. Si tú trabajas, como te lo he mencionado, considerando que la variación de temperatura siempre es positiva, entonces debes considerar este principio de calorimetría como calor ganado es igual al calor perdido, pero solo en magnitud. Solo en magnitud, es decir, valores positivos, solamente valores positivos. Si tú quieres trabajar con la variación de temperatura como positivo o negativo, dependiendo del caso, que es un poquito más tedioso analizar, porque deberías ver si el cuerpo absorbe o emite, entonces tendrías valores positivos y negativos y usarías el otro principio de calorimetría, ¿no?, con el valor negativo, ¿no? Pero yo no te recomiendo esa relación porque te puedes confundir a la hora de operar, ¿no? Porque es un poco más tedioso estar analizando si es que el cuerpo absorbe, si es que el cuerpo emite, o si gana o si pierde. Y en base a eso vas a tener muchos errores, te lo aseguro. Así que evitemos eso trabajando solamente en magnitud. No vas a tener complicaciones, te lo aseguro. Así que de esta manera va a ser mucho más sencillo. Ahora, ¿cómo aplicar esta fórmula o cómo analizar un problema? Lo que vamos a hacer nosotros en los ejercicios del día de hoy es trabajar en una línea recta de temperaturas. Es decir, en una recta voy a graficar todas las temperaturas de los cuerpos que están ganando y perdiendo. Y los voy a graficar de una manera más sencilla. ¿Listo? Así que atentos con los problemas del día de hoy. Bueno, chicos, ya hemos visto la parte de la teoría de esta semana número 10. Ahora nos toca resolver los problemas dirigidos para clase. Listo, chicos, comencemos con los problemas de esta semana número 10, correspondiente al tema de hidrodinámica y calorimetría. Comencemos con el problema número 1. Dice lo siguiente. Conocer el caudal de una corriente de agua que fluye por una tubería es un parámetro fundamental para aplicarlo. Por ejemplo, al riesgo de un terreno agrícola, en este contexto, por un tubo horizontal fluye una corriente de agua en régimen estacionario, tal como se indica en la figura. Si la diferencia de alturas en los tubos verticales es de h igual a 2 por 10 a la menos 1 metro y el área de la sección transversal menor, A2, es la mitad del área de la sección mayor, que es área 1, igual a 4 raíz de 3 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Entonces, A2, como es la mitad, sería 2 veces raíz de 3 por 10 a la menos 3. Metros cuadrados. Determina el caudal de la corriente de agua. Determina el caudal de la corriente del agua. Ahora, tú te estarás preguntando, ¿no? Profesor, ¿caudal en dónde? ¿En la sección 1 o en la sección 2? Pero yo te pregunto, debido a la ecuación de continuidad, el caudal en 1 y el caudal en 2, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales, ¿cierto? Así que recordemos eso primero. El caudal es igual al caudal 1 y también debe ser igual al caudal 2. Recordemos que el caudal 1 se calcula como área 1 por velocidad 1 y el caudal 2 como área 2 por la velocidad 2. Es decir, profesor, que necesito el área y la velocidad, pero el problema ya te da el área, así que lo que debes hacer es calcular las velocidades, ¿cierto? Las velocidades. Y para eso, yo voy a analizar la ecuación de continuidad o la ecuación de Bernoulli para la sección 1 y para la sección 2, pero voy a tratar de aprovechar esa altura que me dan. ¿Listo? Así que lo aprovecho haciendo lo siguiente. Analizo en esta sección. ¿Listo? Analizo en esta sección. ¿Listo? Esta porción de volúmenes es lo que voy a analizar. Así que se va a cumplir lo siguiente.
La presión en 1 más 1/2 de la densidad, obviamente, puede ser agua, densidad del agua, por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad gravedad por la altura 2. Entonces, chicos, a partir de esta ecuación de Bernoulli, voy a encontrar la relación con velocidades y con la altura h que nos dan, ¿no? Mira, ¿y cómo se generaría primero esa altura h? Date cuenta que la altura, o la diferencia de alturas que tenemos por aquí, podría generar ese h minúscula, ¿no? Entonces vamos a empezar a dar forma. Vamos a empezar a dar forma con lo que tenemos aquí, ¿ya? A ver, necesitamos velocidad 1 y velocidad 2, pero creo que eso lo podemos encontrar a partir del caudal, ¿no? Por la relación de áreas, yo puedo decir lo siguiente. Entonces por aquí decimos, el área 1 tiene un cierto valor, y este es igual, por velocidad 1, es igual al área 2. Pero según el problema, el área 2 es el área menor y es la mitad del área 1. Entonces, es la mitad del área 1. Y esto por velocidad 2. Entonces, área 1 y área 1 se van y nos quedaría que 2 veces la velocidad 1 es igual a velocidad 2. ¿Listo? Esa es la relación entre las velocidades. Entonces, yo puedo reemplazar, ¿no? Yo puedo reemplazar las velocidades, ¿cierto? Reemplazar las velocidades. ¿Ya está? Entonces vamos a reemplazar las velocidades. Entonces, presión 1 más 1/2 de la densidad por velocidad 1 elevado al cuadrado más densidad, gravedad y altura 1. ¿Ya está? Pero ¿quién es esa altura 1 y quién es esa altura 2? ¿Listo? Recuerda que la altura 1 y la altura 2 son las alturas que se miden respecto a un nivel de referencia. Si este es tu nivel de referencia, entonces ¿a qué altura estaría este volumen y a qué altura estaría este volumen? Y vas a notar que la altura 1 y la altura 2 es la misma, ¿no? Ya que el tubo está de manera horizontal. ¿Listo? Así, de manera simétrica podemos decir que estos dos términos, este término y este término, se van, ¿cierto? Se simplifican. Entonces solamente me quedaría presión y la relación con la velocidad. Y esto es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por velocidad 2. Pero la velocidad 2 es 2 veces velocidad 1. Y esto elevado al cuadrado. ¿Ya está? Entonces, dando un poquito de forma, la presión 2 viene aquí a restar. Presión 1 menos presión 2 viene a restar. Y este 1/2 de densidad velocidad 1 al cuadrado pasa a restar al otro término, que sería 1/2 de la densidad por 2v1 al cuadrado, ¿no? Pero al elevar al cuadrado sería 4 veces. Entonces me quedaría 3 veces de 1/2 de la densidad por velocidad 1 al cuadrado. Y hasta ahí ya tengo una pequeña relación. Relación de presiones en 1 y 2 es igual a 3/2 de la densidad por velocidad 1 al cuadrado, ¿no? Profesor, pero la presión en 1 y en 2 se puede calcular, ¿no? Claro que sí, ¿no? Recuerda que las presiones que se generan aquí en 1 y la presión que se genera en 2 se puede calcular mediante los temas que ya hemos visto en equilibrio de fluidos, ¿no? A ver, profe, ¿cómo sería? La presión 1 es considerar la presión atmosférica más la presión hidrostática. Esto es la presión del fluido, ¿no? La presión del fluido, que sería densidad de líquido por la gravedad por la altura H1. ¿Listo? Voy a considerar una altura H1 mayúscula, porque sería la altura H de esta columna, ¿no? De fluido, H1. Y la altura H2 sería de esta otra columna. ¿Listo? H1 mayúscula. Menos, todo esto, menos la presión 2. Y la presión 2 sería presión atmosférica, porque el conducto está abierto, más presión de líquido, que sería densidad de líquido, gravedad por altura H2. Y esto es igual a 3/2 de la densidad por V1 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, al operar, notarás que
presión atmosférica se van. Este H1 menos H2 sería el H del problema, ¿no? El H que tenemos de dato. Entonces sería densidad, gravedad por H es igual a 3 medios de densidad V1 al cuadrado. Y de aquí todavía puedo simplificar la densidad, y tranquilamente podríamos encontrar la velocidad 1, ¿cierto? Entonces nuestra velocidad 1 sería raíz, mira, raíz de 2/3 de G por H. Claro que sí. Por lo tanto, sacamos la raíz de 2/3 de G por H. 2/3 de G, que es 10, por H. La altura H minúscula sería 2 por 10 a la menos 1. ¿Listo? 2 por 10 a la menos 1. ¿Listo? Y con eso ya calculamos lo que nos van a pedir, ¿cierto? A ver. ¿Listo? Operando esto, a ver cuánto nos quedaría B1. ¿Listo? B1 nos quedaría 2 sobre raíz de 3. ¿Listo? En unidades metros por segundos. Pero mi problema no acaba ahí, ¿no? Mi problema no acaba ahí. Sabiendo esta velocidad, ¿tú qué vas a calcular? El caudal. ¿Listo? Sabiendo esta velocidad, calculamos el caudal. Entonces ponemos por aquí. Calculando el caudal. Calculando el caudal. Ya está. Como yo tengo la velocidad 1, voy a trabajar con el área 1. Entonces decimos, el caudal es igual a área 1 por velocidad 1. El área 1, según el problema, es 4 raíz de 3 por 10 a la menos 3. Por la rapidez o velocidad, sería 2 sobre raíz de 3. ¿Ya está? Se va nuestro raíz de 3, y nos queda simplemente 8 por 10 a la menos 3. Unidades de caudal, metros cúbicos por segundos. Y esa sería nuestra respuesta. Y la clave para este problema, ¿cuál sería? A ver, 8 por 10 a la menos 3 sería la B. La clave sería la B, chicos. ¿Listo? Problema número 1, un poquito extenso, pero estamos aplicando todo lo que hemos visto. ¿Listo? Pasemos al siguiente. Listo, chicos, vamos a resolver ahora el problema número 2 y dice lo siguiente. La circulación de la sangre por el cuerpo humano es el flujo de un líquido viscoso. La sangre tarda aproximadamente 1 segundo en recorrer un capilar humano de 1 milímetro de longitud. Si el radio del capilar es de 3,5 por 10 a la menos 6 metros y la diferencia de presiones o caída de presión es de 2,5 kilopascales, determinen la viscosidad de la sangre, ¿no? Me piden el nu, viscosidad de la sangre. ¿Está? Entonces vamos a dibujar nuestro capilar, ¿no? Por donde va a fluir nuestro líquido viscoso, que viene a ser la sangre. Entonces, este capilar tiene una longitud L de 1 milímetro. ¿Listo? Y te dicen que la sangre tarda un tiempo de 1 segundo en recorrerla. Y el radio de la sección transversal, ¿listo? El radio del capilar es un radio R que vale 3,5 por 10 a la menos 6. Y la diferencia de presiones que me dan es 2,5 kilopascales. ¿Está? A ver, entonces, al tratarse de un líquido viscoso, tú debes recordar lo siguiente. Debemos recordar que el caudal es igual a pi por radio a la cuarta por diferencia de presiones entre 8 veces nu por la longitud. ¿Listo? Entonces no te debes olvidar eso de la teoría, ¿no? Este es el caudal que se genera para un líquido viscoso. ¿No está? Pero también debes recordar que el caudal se calcula como volumen sobre tiempo. ¿Sí o no? Volumen sobre tiempo. Y ese volumen dentro de este tubo, ¿cómo se calcularía? Se calcularía como el área de la base, ¿listo? El área de la base por la altura, ¿no? Que sería la longitud. Y esto sobre tiempo. ¿Ya está? Y no te olvides que esa área de la base o de la sección transversal es pi por radio al cuadrado y esto por L sobre tiempo. Entonces tengo otra manera de calcular el caudal. Obviamente esos dos valores, ¿cómo deben ser? Iguales. A ver, los vamos a igualar, ¿ya? Pi por R cuadrado por L mayúscula sobre T debe ser igual a pi por radio a la cuarta por variación de presiones entre 8 veces nu por la longitud.
De aquí tú debes simplificar el pi y el pi. Un radio al cuadrado se va y te queda un radio al cuadrado por la derecha. Y despejamos nuestra constante de viscosidad. ¿Listo? Entonces nuestra constante de viscosidad nos quedaría como R cuadrado, variación de presiones, por el tiempo, entre 8 veces L cuadrado. ¿Listo? Y esa es la relación final que nosotros vamos a analizar. A ver, reemplazando los valores que tenemos. Si reemplazamos los valores, nos quedaría que nuestra constante de viscosidad sería R cuadrado. Notarás que de dato tenemos que el radio del capilar es 3,5 por 10 a la menos 6. Esto elevado al cuadrado. Por variación de presiones, que es 2,5 kilopascales. Kilo, 10 al cubo. Por el tiempo, profesor, un segundo. Ahí está. Sobre 8 veces la longitud. Nuestra longitud, ¿cuánto es? 1 milímetro. Pásalo a metros por 10 a la menos 3. Y de toda esta operación, notarás que nos queda un 3,5 al cuadrado, ¿no? Que es un 35 sobre 10, o 7 medios también, ¿no? Entonces vas a tener que operar todo eso, y al final nos va a quedar 3,8, nos debe quedar 3,8 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Ahora, recuerda que las unidades de la viscosidad en sistema internacional es el Poisson. Ahí está, el PAS, ¿no? De Poisson. Entonces, el problema no me da en esas unidades, ¿no? Me dan en CP, en centi-Poisson. Por lo tanto, debo convertirlas. ¿Ya está? Entonces, notarás que al convertirlas, mi resultado final, ¿cuánto sería? Sería 3,8 centi-Poisson. ¿Listo? Ahí está. Y la clave para el problema número 2 sería la A, ¿no? Sería la A. ¿Listo, chicos? Pregunta número 3. La temperatura en Lima en verano es del orden de 25 grados Celsius y en invierno es del orden de 15 grados Celsius, siendo la variación 10 grados Celsius. Determine la variación en la escala Fahrenheit. Mira, el problema te está diciendo, ¿no? Claramente, determine la variación en escala Fahrenheit. No te está pidiendo cuánto representa 25 grados en Fahrenheit, ni 15 grados en Fahrenheit, ni 10 grados en Fahrenheit. Te está pidiendo la variación, analizar la variación. Entonces, tú debes recordar que la variación para grados Celsius entre 5 debe ser igual a la variación en grados Fahrenheit entre 9, y esto es igual a la variación en grados Kelvin entre 5. Por lo tanto, como yo tengo la variación en Celsius, que vale 10 entre 5, debe ser igual a la variación en grados Fahrenheit, pero entre 9, ¿no? Esto analizando solamente variaciones. Así que, despejando, nuestra variación en grados Fahrenheit sería 2 por 9. Y eso simplemente es 18 grados Fahrenheit. Así que nuestro problema número 3 ya tiene resultado y sería la clave A. ¿Listo? Lo más importante es notar que me piden variación. Ten cuidado, ¿eh? No vayas a convertir 10 grados Celsius a Fahrenheit. No me están pidiendo eso. ¿Listo? Tengan mucho cuidado, por favor. Pregunta número 4. Un niño tiene fiebre y su temperatura corporal es de 40 grados Celsius. Determine esta temperatura en escala Fahrenheit y en escala Kelvin. Ah, mira, es diferente al problema anterior, ¿no? Ahora me piden convertirla, ¿no? Esto es 40 a Fahrenheit y a Kelvin. Así que recordemos el cambio de temperatura, el cambio de escala de un sistema a otro. A ver. Se cumple que la temperatura en Celsius sobre 5 es igual a la temperatura en Fahrenheit menos 32 sobre 9, y esto es igual a la temperatura en Kelvin menos 273 entre 5. ¿Listo? Así que debo usar esta relación para convertir de Celsius a Fahrenheit y de Celsius a Kelvin. A ver, la primera. Vamos a convertir de Celsius a Fahrenheit. En Celsius yo tengo que vale 40, entonces 40 sobre 5 debe ser igual a los Fahrenheit menos 32 sobre 9.
Tú sabes que 40 sobre 5 es 8. Entonces, este 9 pasa a multiplicar al 8 y debe ser igual a Fahrenheit menos 32. 8 por 9 sería 72. Y esto es igual a F menos 32. Ese menos 32 pasa al otro lado a sumar y me quedaría ¿cuánto? Me quedaría 104. ¿En qué grados? Grados Fahrenheit. ¿Está? Si tú eres más hábil y eres astuto, notarás que esta respuesta solamente se encuentra en la B, ¿no? ¿Sí o no? Así que no tendrías que resolver nada más. Pero como estamos practicando, debemos resolver todo, obviamente, ¿no? Así que vamos a convertir ahora de Celsius a Kelvin. ¿Listo? Si yo quiero convertir de Celsius a Kelvin, uso el primero y el tercero. En Celsius vale 40 sobre 5. Y esto es igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Profesor, 5 y 5 se van. Claro, ¿no? Se van a ir. Entonces, me quedaría que Kelvin sería 40 más 273. Entonces, en grados Kelvin sería 313 en Kelvin. Y de esa manera comprobamos, ¿no? Corroboramos que la respuesta sería la B. Clave para el problema número 4, la B. Listo, chicos, ahora resolvemos el problema número 5. Frecuentemente utilizamos el agua hirviendo para múltiples fines. Se requiere hacer hervir 2 litros de agua, es decir, a una temperatura de 100 grados Celsius, sabiendo que se encuentra inicialmente a una temperatura de 20. Determine la cantidad de calor que se requiere suponiendo que se desprecie el calor perdido en el recipiente y medio ambiente. Es decir, el calor que absorbe solamente lo va a absorber ¿quién? El agua, ¿no? No el recipiente ni el ambiente mismo. Así que tenemos por aquí agua. Un recipiente con agua. ¿Listo? Pero la temperatura inicial o temperatura 1 viene a ser de 20 grados Celsius. ¿Listo? Yo le debo dar una cantidad de calor. ¿Listo? Debo darle una cantidad de calor. ¿Para qué, profe? Para que cambie su temperatura. ¿Listo? ¿A qué temperatura debe ir? Debe ir a una temperatura de 100 grados. ¿Listo? ¿Para qué? Para que hierva, ¿cierto? Para que hierva. ¿Listo? Ahí está. Debe ir a una temperatura de 100 grados. Entonces, ahora su temperatura ya no será 20, será una temperatura de 2, que sería 100 grados Celsius. Entonces, si he generado un cambio de temperatura debido a ese calor, entonces ese calor sería un calor sensible, ¿no? Y ese calor sensible es igual al calor específico por la masa, por la variación de temperatura, ¿cierto? Por la variación de temperatura. ¿Está? Y según el problema, el calor específico, ¿cuánto es? Vale una caloría sobre grados Celsius. Así que voy a reemplazar una caloría por grado y grados Celsius. Así que multiplico por la masa. Profesor, ¿pero cuánto de masa es lo que estoy convirtiendo? El problema te dice que su volumen vale 2 litros. Pero tú debes recordar que debido a que la densidad es 1 o es 1000 en kilogramos sobre metros cúbicos, tú debes recordar que 2 litros es equivalente a 2 kilogramos. No te olvides, por favor, ¿ya? Es equivalente a 2 kilogramos. Pero en este problema notamos las unidades del calor específico, ¿no? Calorías, es decir, que tu calor te sale en calorías. Gramos, la masa lo debo trabajar en gramos. Y los grados en Celsius. Así que la masa no debe ser 2 kilogramos, debe ser 2000. ¿2000 qué? 2000 gramos. Y esto por la variación de temperatura. Recordemos que la variación de temperatura la tomamos como una cantidad positiva. Si al inicio es 20 y al final es 100, la variación es 80. Y ese 80 está en grados Celsius, que es lo que necesito, ¿no? Así que nuestro calor sensible, multiplicando todo esto, sería 160 por 10 al cubo. ¿En qué unidades? En calorías. Obviamente sería 160 kilocalorías. Y la respuesta para este problema número 5 sería la clave A. Listo, chicos, ahora vamos a resolver la pregunta número 6, que es una pregunta de verdadero o falso, ¿no? Dice lo siguiente: indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. Un recipiente contiene agua hirviendo a 100 grados Celsius. Si proporcionamos más calor al agua, este puede aumentar su temperatura de
ebullición. A ver, profe. En la pregunta número 1, o proposición número 1, yo tengo agua hirviendo. Listo, tengo un recipiente con agua hirviendo, ¿no? Recuerda que el agua hirviendo es agua a una temperatura de 100 grados Celsius. Si yo le doy calor, si le doy calor a este recipiente o al agua en realidad, dime, ¿el agua cambiará de temperatura o se generará un cambio de fase, un cambio de transformación? ¿Listo? Recuerda que 100 grados Celsius es el agua en ebullición, es decir que lo único que queda hacer es cambiar de fase, ¿no? Después de 100 grados, lo que va a pasar es que el agua se va a convertir en vapor. Es decir, que va a cambiar de fase, va a generarse una transformación. Entonces, chicos, si nosotros le damos calor a esa agua hirviendo, ¿la temperatura cambiará? No. Porque cuando tú le das calor, cuando el agua está en su estado de ebullición, lo que va a hacer es cambiar de fase. Lo que va a pasar es que va a convertirse en vapor. Entonces, la primera proposición sería falso, ¿no? Porque si tú le das calor, proporcionamos más calor al agua, este puede aumentar su temperatura de ebullición. No, ese 100 grados no va a cambiar después de cambiar de fase. Por lo tanto, la primera es falsa. La primera es falsa. Proposición número 2. Un recipiente contiene agua a 0 grados. ¿Listo? Agua a 0 grados. ¿Listo? Es decir, un cubo de hielo, ¿no? Ah, no, agua a 0 grados no necesariamente es un cubo de hielo. Ah, tengan cuidado. ¿Eh? Agua a 0 grados. ¿Listo? El agua está a 0 graditos Celsius. Y se vierte al recipiente cubos de hielo, también de 0 grados. Se vierten cubos de hielos con una temperatura de 0 grados. ¿Ya está? ¿Listo? Una temperatura de 0 grados. Entonces, el hielo no se fusiona ni el agua se solidifica. A ver, si yo combino los dos y ambos están a la misma temperatura, entonces ninguno de los dos va a generar temperatura disipada, ni ninguno de los dos va a absorber temperatura, ninguno de los dos va a absorber calor. Es decir, ninguno disipa calor y ninguno de ellos absorbe calor. ¿Por qué? Porque tienen la misma temperatura. Para que se genere un cambio de calor, ¿listo? Para que un cuerpo gane calor y otro cuerpo pierda, debe existir temperaturas diferentes. ¿Listo? Temperaturas diferentes. Entonces, como los dos cuerpos tienen la misma temperatura, jamás se generará ese cambio de temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no existe un cambio de temperatura para ninguno de los dos, entonces ninguno de los dos se fusiona y ninguno de los dos se solidifica, ¿no? Eso es verdadero. Entonces, ¿qué pasaría? Los dos coexistirían en el mismo recipiente. Se notará claramente quién es agua líquida y quién es agua sólida, porque ambos tienen la misma temperatura, ¿no? Coexistirían, ¿no? Algo que parece muy complicado, ¿no? Si tú haces esto en tu casa, vas a notar que uno de ellos se va a derretir, pues, ¿no? O el otro se solidifica, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? Porque en tu casa el recipiente también absorbe calor. Entonces ya no estaríamos hablando de un caso de solamente agua y un sólido, pues, ¿no? Hablaríamos también del recipiente. Entonces podemos decir que para este caso la pregunta número 2 sería falsa, ¿no? No, sería verdadera, disculpen. Sería verdadera, ¿no? Coexistirían, está bien. ¿Listo? Sería verdadera. ¿Listo? Sería verdadera, ¿no? No se fusionan ni se solidifican. ¿Listo? Tercera proposición. Un cuerpo sólido se encuentra muy caliente. Entonces contiene gran cantidad de calor. ¿Listo? A ver, un cuerpo sólido, imaginemos, un bloque, está muy caliente. ¿Listo? Tiene mucha temperatura. Entonces, ¿contiene gran cantidad de calor? No, porque el calor es una energía liberada. El calor es lo que se libera o lo que absorbe un cuerpo. Por lo tanto, lo que tiene este cuerpo es calor interno. Calor interno. ¿Listo, chicos? Por lo tanto, la tercera proposición sería falsa. Sería falsa. ¿Y nuestra clave cuál sería? Falso, verdadero, falso, sería la clave E. Pregunta número 7. En muchas ocasiones es agradable tomar agua fría para calmar la sed. Un recipiente contiene 1 litro de agua a 60 grados Celsius y se requiere enfriarlo a 10 grados Celsius.
Con este objetivo se vierte cubos de hielo a 0 grados Celsius. Determine la masa de hielo que se requiere para tal fin. Se desprecia el calor perdido en el recipiente y medio ambiente. ¿Listo? Entonces solamente consideramos al agua líquida y a los cubos de hielo. Cuando tú vas a mezclar dos cuerpos con cierta temperatura, lo mejor es hacer una gráfica de temperaturas, una línea de temperaturas. ¿Listo? Vamos a graficar las temperaturas que tenemos. Tenemos un cuerpo, o un litro de agua a 60 grados. ¿Listo? Un litro, que es equivalente a 1 kilogramo, no te olvides. Y también tenemos los cubos de hielo, ¿no? Que están a 0 grados. ¿Listo? 0 grados. ¿Ya está? Y los quiero llevar a 10 grados Celsius. ¿Listo? Los quiero llevar a grija. Los cubos de hielos va a tener una masa M. Yo no sé, es lo que me están pidiendo. ¿Listo? Ahora, para llegar a 10 grados Celsius, ¿qué va a pasar? Entonces, nuestro litro de agua lo que debe pasar es que debe ganar calor. Y con ese calor debe cambiar la temperatura. ¿Listo? Entonces sería un calor sensible, un calor ganado, ¿no? Pero si él gana, debe haber un cuerpo que lo pierda. Y dime, ¿quién es el cuerpo que está perdiendo el calor? ¿Quién es el cuerpo que pierde ese calor? Obviamente el cuerpo que pierde ese calor viene a ser los cubos de hielo, ¿cierto? Vienen a ser los cubos de hielo. ¿Ya está? Pero tengan mucho cuidado, ¿no? Porque es hielo. Y está hielo a 0 grados. Por lo tanto, lo primero que debe pasar es que debe perder calor. ¿Para qué? Para transformarse a agua líquida. Por lo tanto, primero hay un calor perdido. Calor 1 perdido. ¿Listo? Y luego de que ya se transforma a agua líquida, debo pasar a una temperatura de 10 grados. Que es un calor 2. ¿Listo? Calor 2. ¿Listo? Entonces, ya que estamos poniendo números, vamos a considerar que este calor 3 es el calor que gana el agua líquida. ¿Listo? Ahora, luego de hacer nuestra gráfica de calor ganado y calor perdido, debes considerar si es un calor sensible o es un calor de transformación, ¿no? De una manera muy sencilla diremos que este calor 3 es un calor de transformación, porque cambia de temperatura. Este calor 2 también es de transformación, porque hay un cambio de temperatura. Y este calor 1 es un calor de... ¿Listo? Un calor de... A ver, vamos a regresar nuevamente. Entonces notamos que aquí nuestro calor 3 es sensible, porque existe un cambio de temperatura. El calor 2 también es sensible, no te olvides. Lo que es sensible es por el cambio de temperatura. Y cuando hay un cambio de fase, es un calor de transformación. ¿Listo? De esa manera nosotros vamos a considerar nuestros calores. Y vamos a aplicar el principio de la calorimetría. ¿Qué nos dice este principio? El calor ganado es igual al calor perdido. Dime, ¿quién está ganando calor? ¿O quién sería el calor ganado? Sería el calor 3. ¿Y dónde estaría el calor perdido? Sería el calor 1 más el calor 2. Ya está. Como el calor 3 es un calor sensible, sería calor específico del agua, ¿listo? Del H2O, por la masa, ¿listo? Por la variación de temperatura. ¿Listo? Y el calor 1, que es un calor de transformación, sería masa del hielo, ¿listo? Vamos a poner aquí que es masa del agua, masa del hielo por el calor latente, ¿listo? Más el calor 2, que es un calor de transformación, un calor sensible, ¿no? Cambio de temperatura nada más. Sería calor específico del agua, porque ya es agua líquida, por la masa del agua, que sería la misma masa del hielo que se tenía al inicio, por la variación de temperatura. ¿Listo? Ahora lo que tengo que hacer es simplemente reemplazar los valores. ¿Listo? Calor específico del agua vale 1. La masa del agua es 1 kilogramo, por lo tanto es 10 al cubo en gramos. Por variación de temperatura, si tengo 60 y ahora tengo 10, sería 50, ¿no? 50. Y esto es igual a la masa de los cubos de hielo por su calor latente. Y notarás que el calor latente para el hielo es 80. ¿Listo? Más calor específico del agua, que sería nuevamente 1, por la masa M, que es del cubo de hielo que se ha transformado a líquido, por la variación de temperatura, que sería de 0 a 10, sería 10. ¿Ya está? Entonces empezamos a operar y nos quedaría 5 por 10 a la 4 igual a 80M más 10M, sería 90M. ¿Listo? Por lo tanto, nuestra masa, date cuenta que nos quedaría 5 novenos por 10 al cubo.
Como hay un 9 en la parte inferior, no nos va a salir exacto y nos va a salir 555,6. ¿Listo? ¿En qué unidades? En gramos. ¿Listo? ¿En qué unidades? En gramos. Y nuestra clave para este problema número 7 sería la clave C. La clave casita. Listo chicos, ya hemos desarrollado los 7 problemas para poder reforzar la teoría que hemos visto. Ahora tú debes resolver los problemas dirigidos para casa. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Cuídense chicos.